And baby, just please don't go without me. I'm tired of doing it on my own. And now I'm stuck here thinking what it could be. You and baby, just please don't go without me. I'm tired of doing it on my own. And now I'm stuck here thinking what it could be. You and me. And baby, just please don't go without me. I'm tired of doing it on my own. And now I'm stuck here thinking what it could be. You and me. And baby, just please don't go without me. I'm tired of doing it on my own. And now I'm stuck here thinking what it could be. You and me. And baby, just please don't go without me. I'm tired of doing it on my own. And now I'm stuck here thinking what it could be. You and me. And baby, just please don't go without me. I'm tired of doing it on my own. And now I'm stuck here thinking what it could be. You and me. And baby, just please don't go without me. I'm tired of doing it on my own. And now I'm stuck here thinking what we could be, you and me. 'Cause sometimes we fall in love with people at the wrong time. Sometimes it's okay, baby. Yeah. Doing it on my own. Doing it on my own. Doing it on my own. And baby, just please don't go without me. I'm tired of doing it on my own. And now I'm stuck here thinking what it could be. You and me. And baby, just please don't go without me. I'm tired of doing it on my own. And now I'm stuck here thinking what it could be. You and me. And baby, just please don't go without me. I'm tired of doing it on my own. And now I'm stuck here thinking what it could be. You and me. Muy bien, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todo el mundo haya puesto presente, ¿cierto? Porque si no está presente, voy a tener que bajar un punto de la actividad. No, mentira. No pusieron presente, la Josefa puso cara de... "Oh". Tiene que haber puesto presente más que nada porque últimamente los alumnos están diciendo, no, si yo me conecté a la clase y la verdad que nunca se conectó y a uno se le puede pasar a alguna persona. Entonces sí o sí tendría que haber respondido las dos cosas, el presente, ¿cierto? Y el cómo se sentía en esa escala de emoji. Ya, esperando que se encuentren muy bien, primero comentarles y contarles dos cositas muy importantes. La primera tiene que ver con que durante el día de mañana, a más tardar el viernes, voy a subir una actualización de las tareas que ustedes han ido entregando. Ya yo tengo hartos correos, entonces he estado actualizando esta semana los trabajos pendientes, así que no se preocupen porque he visto todos, por ahí la Martina también me mandó unos mensajes, así que se los vi y, ¿cómo se llama? Ya estamos ahí actualizados. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, contarles que Matías Sala se retiró del curso, así que él ya no va a estar en nuestro curso y llegó un compañero nuevo que se va a conectar el día de mañana. Es como la situación es como rara porque vamos a conocer a este compañero, ¿cierto? Yo ya conversé con él, lo vamos a conocer de esta manera virtual, así que así están los tiempos y así está la situación el día de hoy. Ya él se llama
tenía anotado su nombre porque se llama Lorenzo Labarte y va a empezar a participar desde mañana de las clases. Y por último, les quería solicitar, lo bueno de ser alumno y estar conectado, ¿cierto?, en clase, es que si yo no me gusta la clase o no quiero, yo me puedo salir de la clase. Simplemente, la profesora está hablando, me puedo salir. No hay ningún problema en ese sentido porque uno se le puede caer el internet, cualquier cosa. Pero por ahí supe que la profesora de historia quiso hacer una actividad que nosotros la hemos ido realizando en otros cursos, que son trabajos como entre comillas grupales, porque yo aquí los puedo agrupar dentro del mismo Zoom, y yo como entre comillas pasearme por los grupos. Y ella, bueno, igual después decidió hacer el trabajo solamente de manera individual, porque no había mucha participación. Entonces, sabemos que trabajar así ya es complicado, pero también tienen que poner de su parte, ¿cierto? A la hora de que uno quiera igual como, entre comillas, como innovar y hacer las cosas un poquito más entretenidas, ¿ya? Entonces, eso era como lo importante. Ahora vamos a ir a nuestra clase y vamos a dar la clase, no tiene que escribir nada, solamente usted va a tener que ir colocando, va a tener que colocar, La última cosa. ¿qué cosa? De que a veces Lo uno como de... profesor quiere hacer cosas como innovadoras y no hay como mucha participación. A eso me refiero. Entonces, de repente también ponernos en el otro lado de la persona que está dando la clase. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con nuestra clase del día de hoy y les voy a solicitar, ¿cierto?, que puedan poner atención, algunas personas que me pueden ir ayudando con la lectura para que podamos trabajar. Recuerden que no tienen que copiar nada, ya, no tienen que copiar nada, solamente tiene que estar ahí atento a lo que la profesora le solicite. Laura, o sea, Josefa, ¿tienes levantada la mano? Perdón, la tenía levantada hace rato. Me Sí. olvidó para qué era. Ya, no se preocupe. Si se acuerda después me avisa. Ya, nosotros habíamos estado viendo, ¿cierto? Antes del receso, habíamos empezado a ver en la unidad de los componentes de la Tierra y habíamos visto la atmósfera y la importancia que tenía la atmósfera. De hecho, nosotros decíamos que si no hubiese atmósfera, nosotros de hecho no existiríamos porque no tendríamos nuestro gas respiratorio y no tendríamos las condiciones para que nosotros pudiésemos vivir. Y hoy día vamos a ver, ¿cierto?, el componente de la Tierra que es la hidrosfera. ¿La hidrosfera con qué capa tendrá que ver? Si la atmósfera tiene que ver con los gases, ¿la hidrosfera con qué capa tiene que ver? ¿Quién sabe? No. El agua, no sé. Con el agua, ¿cierto? Con Claro, el todo lo agua. que tiene, con todo lo que tiene que ver con el agua. Por aquí también la Taí me respondió, ¿cierto?, de el agua. Entonces, vamos viendo. Dice, el objetivo de la clase, ¿cierto?, es describir las características de la hidrosfera que posibilitan el desarrollo de la vida y proveen recursos para el ser humano y proponer medidas de protección de dichas capas. Sabemos, ¿cierto?, que el agua nosotros debemos cuidarla porque a lo mejor quizás no es que se vaya a acabar, pero nosotros tenemos grandes, por ejemplo, masas de océano que esa agua no se puede potabilizar. No es muy fácil sacar la sal de toda esa agua y poder consumirla, ¿cierto? Entonces tenemos que tener medidas de protección. Entonces, vamos a conocer qué es la hidrosfera. Entonces, le voy a pedir a Mayra, ¿tú podrías leer el primer párrafo donde dice, perdón, me equivoqué, donde dice corresponde a esta atmósfera, por favor? Sí, Ya. corresponde a la capa acuosa del planeta. Estas aguas se encuentran tanto en la superficie del planeta como al inferior de la corteza terrestre, aguas subterráneas y en la atmósfera. Muchas gracias. Entonces, la hidrosfera es la capa acuosa del planeta, es decir, es todo lo que tenga agua. Y esta agua no solamente van a ser los mares, los ríos, los lagos, sino que también van a ser aguas subterráneas, es decir, aguas que van bajo la tierra, ya como por ejemplo los geysers. Yo no sé si ustedes han visto en el desierto que hay geysers, que son como aguas que están debajo de la tierra. O por ejemplo, cuando cae una cascada, en algunas cascadas. Entonces, todas esas aguas que son subterráneas vienen debajo de la tierra. Y dice que en la atmósfera, porque es cierto, también hay vapor de agua. Ay, como que me quedé, esperemos un cachito. Ahí sí, como que se me había caído. Tenemos un segundito.
Parece que fui yo. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ya, ahora. Oscar, ¿tú podrías leer la parte que dice en la naturaleza hasta la tierra? Por favor. Sí. En la naturaleza, el agua se encuentra en diferentes estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Ya, muy bien. Entonces, el agua, ¿cierto? Es la única sustancia en la naturaleza que se puede encontrar en los tres estados de la materia, es decir, en sólido, en líquido y en gases. Y la hidrosfera ocupa las tres cuartas partes de la Tierra. Eso es bastante, ¿cierto? De lo que ocupa en nuestro planeta. Deme un segundo. Ya, ahora, ¿cuánto es el agua que nosotros tenemos disponible para nosotros? Entonces, nosotros dentro del agua, dentro del consumo que tenemos, dice, cerca del 97% de la totalidad del agua de la superficie de la Tierra está contenida en océanos, agua salada, mientras que el 3% restante corresponde a agua dulce. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el agua que nosotros podemos consumir? ¿El 97% o el 3%? El 3%. El 3%. El 3%, ¿cierto? Entonces, está bien, hay mucha agua en el planeta, las 3/4 partes son agua, pero de esas 3/4 partes, ¿cierto? Nosotros solamente podemos consumir el 3%. De hecho, el año pasado, cuando nosotros vimos la unidad del agua, yo les comentaba que nosotros en Chile tenemos, por tener la cordillera de los Andes, tenemos, ¿cierto? De ese 3%, un 2% corresponde al agua dulce. ¿Ya? Y la tenemos nosotros, ¿cierto? Porque tenemos la cordillera de los Andes. Ahora dice, es importante tener presente que ese 3% restante no está completamente disponible para el consumo humano, ya que muchas veces es de difícil acceso. Es decir, si del 100%, el 97% no lo podemos consumir y lo que podemos consumir es el 3%, de hecho, desde ese 3% que queda, tampoco lo podemos consumir totalmente. ¿Y por qué no lo podemos consumir? Porque aquí en el dibujo dice, el agua dulce accesible para el consumo humano es del 0,003%. Ni siquiera es 0, y algo, es 0,003%. ¿Se da cuenta? Entonces es muy poco lo que nosotros podemos consumir o lo que nosotros tenemos acceso. Ahí. Ya, entonces les voy a pedir que me puedan ir ayudando aquí con la lectura. Agustina, ¿me puedes leer este cuadrito? Espérame un cachito. Dice, en la imagen se observa cómo se distribuye el agua dulce en los diferentes reservorios. Este pedacito, Agustina, por favor. Ok, el 97% de la hidrosfera corresponde a aguas oceánicas o saladas, mares y océanos. Estas aguas son saladas porque contienen muchos minerales disueltos, especialmente cloruro de sodio, conocido como sal de mesa. Gracias, ¿cómo se llama? Agustina. Entonces, del 97% corresponde a agua que son saladas. Y el agua salada es salada porque presenta sales minerales que están disueltas. Fernando Avilés, ¿me podrías leer este pedacito que está acá? ¿El que estoy tocando? Tienes que activar el micrófono. Ahí. Ya. El 3% de la hidrosfera corresponde a aguas continentales o dulces, distribuidas en ríos, lagos, glaciares, aguas subterráneas, entre otras. Estas aguas contienen menor cantidad de minerales disueltos que las aguas oceánicas. Muchas gracias, Fernando. Entonces, tenemos un 100% que está distribuido en 97% en aguas oceánicas o saladas y un 3% en agua que es agua continental o agua dulce. Sofía González, si me puedes leer este pedacito que está acá. El 70% del agua dulce está contenida en casquetes polares y glaciares. Ya, entonces, del 3%, porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que el 97% corresponde a agua salada, a mares y a océanos, pero del 3% se va a distribuir en otras cosas. ¿Qué otras cosas? Amaro,
se va a distribuir en que del 3%, el 77% son casquetes polares y glaciares. Y nosotros hemos visto, ¿cierto?, sobre todo en las noticias, como muestran como día a día los glaciares empiezan a empezar a derretir. ¿Qué es lo que va a pasar? Que eso va a empezar a subir el nivel del mar y es decir, vamos a tener menos agua disponible para el ser humano. Después dice, el 1% es agua superficial, el 22% es agua subterránea, el 61% de las aguas superficiales corresponden a ríos y lagos y un 39% es vapor de agua contenido en la atmósfera. ¿Ya? Entonces, ¿hay que cuidar el agua? Obviamente que hay que cuidar el agua. La pregunta es, ¿hacemos cosas para cuidar el agua o no? ¿Ustedes hacen cosas para cuidar el agua en su hogar o no? La verdad. Sí. ¿Sí? ¿Qué cosas haces tú, Oscar, para cuidar el agua? El cerrar la llave cuando me lavo los dientes. Ya, muy bien, ¿cierto? Porque dígame que no hay cosa más rica que relajada de cuando uno se está bañando y que hace así como en el agua, calientita, así es rico. Pero también es rico, pero también estoy, ¿cierto?, descuidando este recurso. Dice, usos e importancia del agua para el humano. Entonces, los seres humanos, ¿cierto? Vamos a utilizar el agua para diversas cosas. ¿Para qué cosa? Vamos a tener cierto consumo de agua en la agricultura, drenaje agrícola, consumo municipal de agua, aguas residuales municipales, consumo de industria de las aguas residuales industriales. Entonces, el agua es ocupada por un sinfín de cosas. Ocupamos agua para nuestros baños, lavarnos los dientes, bañarnos, para nuestra higiene. Tomamos agua para consumir agua, ¿cierto? Para beber líquidos, para preparar un jugo, para hacernos un tecito, las mamás para cocinar, para lavar la loza. Entonces, el agua se ocupa para bastantes cosas y por eso debemos cuidarla. Debemos cuidarla, ¿cierto? Y también debemos, ¿qué otra cosa más? Debemos tener medidas en nuestro hogar para su cuidado. Dice, entre los usos del agua por parte del humano podemos mencionar, le voy a pedir a Diego Alfano si me puede leer la primera, agricultura y ganadería, por favor. Agricultura y ganadería. La mayor parte de este recurso se usa para el riego de cultivos, especialmente en aquellos lugares con escasas precipitaciones. Además, se usa para el aseo de animales, limpieza y su alimentación. Gracias, Diego. Diego, que cambiada tu voz, como de más grande, hace rato no te escuchaba. Yo creo que los voy a volver a ver y van a ser unos inmensos, de verdad que está muy cambiada tu voz. Ya, le vamos a pedir ahora a la Thaís. Thaís, ¿podrías leer industrias, por favor? Thaís, te venís recién despertando, te pillé. Estoy. Ya, Thaís, industrias. Estoy muriciendo aquí. Ya vamos. Bueno, industrias. El agua es necesaria para la elaboración de diversos productos, para la, generación de vapor, el transporte y limpieza, preparación de alimentos, entre otros. Ya, muchas gracias, Thaís. Le voy a pedir a la Cata Gajardo si me puede leer hogares, por favor. Catalina Gajardo, que te vi por ahí. Antiguo profe. Ya. ¿Me puede repetir? Sí, si puedes leer la parte de hogares. En nuestros hogares, el agua se usa para preparación de alimentos, para la limpieza, la higiene personal y el lavado de la ropa, entre otros. Muchas gracias, Cata. Y a Luquita Poblete, si me puede leer producción de energía, por favor. Sí, profe. Producción de energía. A través del aprovechamiento de la corriente de un río o de la energía asociada a las corrientes marinas, se puede producir energía eléctrica. Muy bien, entonces dentro de los usos más importantes, ¿cierto? Igual hay otros usos, podemos mencionar, ¿cierto? Que el agua se ocupa en la agricultura, en la ganadería, en la industria, y cuando digo industria es en todo tipo de industria, en el hogar y en la producción de energía, porque hay muchas energías que se producen a partir del agua. De hecho, ayer hablaban acerca de una nueva energía, que no, bueno, en realidad no sé si la han escuchado, que hablaban del hidrógeno verde, y decían que ese hidrógeno se sacaba de la separación. Ustedes saben que el agua tiene una fórmula química que es H2O.
y hay un proceso que se llama electrólisis, que se separa el hidrógeno del oxígeno, y ese hidrógeno iba a servir, ¿cierto?, como una fuente de energía muy importante, muy similar al petróleo, pero que no era contaminante. Entonces, es súper importante el uso del agua, ¿ya? De hecho, lo comentábamos cuando vimos esta unidad el año pasado, de que la gente hace de repente huelgas de hambre, así como medidas de presión, pero nunca hace huelgas de agua, porque una persona no puede pasar más allá de un día sin beber líquido, ¿ya? Porque si no se puede morir, ¿cierto?, deshidratado. Ahora, sabemos, ¿cierto?, que la hidrósfera también puede sufrir alteraciones. ¿Qué son las alteraciones? El agua o esta capa se va a ver alterada, ¿por qué? Se va a ver alterada por la mano humana, simplemente por eso. Entonces dice, la hidrósfera se puede ver alterada debido a diversas actividades llevadas a cabo por los humanos. Estas actividades generan consecuencias como, Martina Salina, ¿me puedes leer la primera? Sí. Cambios en la dinámica del agua como la alteración del ciclo del agua y de las corrientes oceánicas. Muchas gracias. Edmundo, vi que estabas por ahí, ¿me puedes leer el segundo puntito? ¿Ya? El que está aquí. Cambios de las propiedades del agua como la disminución de la cantidad de oxígeno disponible y de las variaciones de la temperatura. Muchas gracias. El Fernando Guzmán, si me puede leer el tercer puntito. No te escucho, Fernando. Fernando, ¿tú me escuchas? Ah, pero yo no te escucho. Ya, pero igual léelo. El tercer punto. Ya, muchas gracias, Fernando. Y el último puntito, no, eran solamente 3, perdón. Entonces, nosotros podemos alterar la hidrósfera. ¿Y por qué la podemos alterar? Por el mismo descuido de nosotros, ¿cierto? ¿Y de qué manera se puede alterar? Se puede alterar, ¿cierto?, la dinámica del agua, es decir, los ciclos. Podemos alterar también, por ejemplo, las mismas estaciones del año. Veíamos anteriormente que con el efecto invernadero, con el calentamiento global, a veces llueve días que no tiene que llover, a veces, ¿cierto?, hace mucha calor en días de invierno, cosa que eso no debería ocurrir. Ahora, en invierno antes llovía y ahora no. Claro. Ahora nosotros vamos a tener, ¿cierto?, agentes que pueden afectar, ¿cierto?, el agua, o agentes contaminantes, que estos pueden ser biológicos, químicos y físicos. Entonces le voy a pedir al Vini si me puede leer los agentes contaminantes que son biológicos. Por favor. Corresponden a desechos orgánicos, como materia fecal y resto de alimentos provenientes del hogar, las industrias, de mataderos, entre otros, lo que son transportados por el sistema de alcantarillado. Las aguas servidas son vertidas en mares y ríos, lo que promueve la proliferación de microorganismos patógenos altamente dañinos para la salud de las personas. Ya, muy bien. Es decir, todo lo que viaja por las cañerías, ¿cierto?, son biológicos y todo eso va a parar al mar. Ahora, cuando dice que la materia fecal va a parar al mar, no es que vaya a parar directamente al mar. Ustedes saben que hay vertientes o pozos sépticos que se llaman, que ahí va como toda, imagínense que en Curacaví me imagino que tiene que haber como una planta, un servidor donde llegue toda la feca o materia fecal de todos los hogares. ¿Ya? Y a eso le hacen un proceso, aunque suene así como un poco asqueroso, pero para que ustedes lo sepan. Y todo eso le hacen un proceso, ¿ya? Y esa agua que tiran obviamente va a ser un agua más limpia, porque imagínense lo que pasaría si llegaran y tiraran directamente todo al mar. No es tan así. Pero tenemos que tener cuidado porque también ahí podemos, ¿cierto? Hay gente que llega y bota todo nomás al baño, todo nomás a la ¿cómo se llama? Por la cocina, y eso va a llegar en algún momento al mar. Agentes químicos. Le voy a pedir a la Amaro. Amaro, ¿estás por ahí?
No se me fue. Ahí está. Sí, Amaros, profe, aquí estoy. ¿me puedes leer agentes químicos, por favor? Los productos químicos como metales pesados, detergentes, aceites o gases producen de la actividad industrial y minera. Muchas veces son vertidos en fuentes de agua, lo que provoca su contaminación. Algunas sustancias químicas producen una acumulación tóxica en los organismos acuáticos, que además se traspasa a otros seres vivos a través de la alimentación. Muchas gracias, Amaro. Entonces, imagínense cuando en los barcos, por ejemplo, hay derrames de petróleo. O, por ejemplo, uno tira detergentes o detergentes, ¿cierto? Al río. Ya, ahora, esto pasa todo, sobre todo con las industrias, pero nosotros también al echar, por ejemplo, basura en el mar, también estamos dañando, ¿cierto?, el ecosistema. Hemos visto cómo hay animales que son acuáticos que están con bolsas, se han ahogado con bolsas de basura dentro de su cuerpo. Y eso también, Las tortugas. sí, muy bien, ¿cierto? Y por último, le vamos a pedir ahí, aprovechando que abrieron el micrófono, Josefa, ¿puedes leer los cambios físicos? O sea, perdón, los agentes contaminantes que son físicos. Sí, profesora. Incluye las partículas sólidas en suspensión, las sustancias radiactivas producidas por centrales nucleares o procedentes del uso industrial y aguas que han sido utilizadas en procesos de refrigeración de fábricas y en las centrales energéticas. Estos factores físicos alteran las propiedades del agua, aumentando su temperatura, disminuyendo la disponibilidad de oxígeno y provocando una mayor turbidez. Ya, entonces los agentes químicos, perdón, los agentes contaminantes que son físicos, lo que hacen, ¿cierto?, es aumentar la temperatura del agua y eso obviamente hace que se disminuya la cantidad de oxígeno que tiene y se pone el agua mucho más turbia y el agua turbia nosotros la asociamos, ¿cierto?, a que hay un tipo de contaminación. Y por último, nos queda, ¿cierto?, medidas de protección de la hidrosfera. Entonces dice, el agua es un recurso de vital importancia para garantizar, ¿cierto?, la continuidad de la vida en nuestro planeta, por ello es necesario llevar a cabo medidas de protección como. Y aquí hay algunas medidas de protección que yo no sé si usted las hace o no. Dice, cerrar la llave mientras te cepillas los dientes, tomar duchas rápidas, evitar fugas de agua por instalaciones en mal estado. No sé si alguna vez le ha pasado que ha tenido obviamente una llave que tiene una gotera, qué sé yo, a eso se refiere. Evitar usar la lavadora con media carga, utilizar el agua que se utiliza para el lavado de frutas y verduras, para el riego de macetas y de jardín. Hay personas que tienen como conexiones, entre comillas, que supongamos el agua que ocupa para lavar, la ocupa, por ejemplo, también para regar. Nosotros acá, donde yo vivo, tenemos una lavadora y la lavadora tira el agua como hacia el jardín, el agua limpia, ¿cierto? La tira como hacia el jardín y se aprovecha también de regar. Entonces ahí estamos ocupando el agua. Ahora, hay un dato importante, mire, dice, en Chile, de acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, hay 534 localidades que no cuentan con agua potable, por lo que obtienen este recurso a través de norias, pozos, ríos y vertientes. Es decir, hay personas que no tienen agua potable en su casa. Yo sé que, por ejemplo, hay personas que viven en parcela y que tienen que comprar el agua. Y un camión de agua es muy caro, que es agua potable, que tienen que comprarla, ¿cierto? Para poder hacer una que es cara y lo otro que es, me imagino que debe ser súper incómodo. ¿Alguna vez se le ha cortado el agua en su casa? Así como que se cortó el agua. Es muy incómodo. Yo podría estar sin luz, pero sin agua jamás. Porque de verdad que es muy incómodo. Para todas las necesidades que uno tenga, para lavar, para ir al baño, para todo eso es muy incómodo. Entonces, vamos a ver qué No es sé, lo que... sin luz yo no sobrevivo, porque no puedo cargar mi teléfono si se me apaga. Ya, pero por lo menos uno puede hacer otras cosas, pero con el tema del agua es más. Imagínate te quieres ir al baño y después lavarte las manos y no puedes, así como con un poquito. O imagínate se corta el agua y tú ¿Y no está el alcohol tienes, gel también? No sé no yo. tienes, no tienes, Uso alcohol gel. no tienes reserva de agua. Es como muy Aquí sí incómodo. tenemos Entonces, botellas de jugo llenas de agua. Una vez se me cortó el agua, bueno, se ¿ya? cortó el agua aquí donde vivo y fue horrible. Sí, Fue sí, es terrible. Imagínense que no tuviéramos más agua potable. Miren lo Prefiero terrible que se que apague sería. la luz, prefiero que se me apague la luz a perder mi agua. Tengo que Claro. lavarme las manos con eso. Ya, vamos a ver entonces qué es lo que tiene que hacer usted esta semana. Recuerde que la tarea usted la tiene que entregar
la otra semana y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Dice, coloca como título en tu cuaderno los componentes de la Tierra, 2 puntitos hidrosfera y realizar la actividad que viene adjunta. ¿Qué actividad va a realizar? Va a realizar esta actividad, que esta actividad está en la página del libro 213, que no hay necesidad de ir al libro porque ya está aquí, más 3 preguntas más que vienen a continuación, que no se las voy a decir para que ustedes las puedan hacer y que la puede sacar, ¿cierto?, del material que está. Entonces dice, objetivo, interpretar la información acerca del recurso del agua, observa el siguiente gráfico y responde las preguntas en tu cuaderno. Entonces aquí está distribuida de acuerdo a los usos, el uso agropecuario, minero, industrial y agua potable. Entonces, ¿qué sector consume la mayor cantidad de agua disponible? Entonces usted tiene que ver según el gráfico. ¿Qué porcentaje de agua se utiliza en actividades domésticas? Lo mismo. ¿Qué usos le das al agua en tu casa? Elabora una lista con la mayor cantidad de actividades que recuerdes y de qué manera puedes cuidar y proteger este indispensable recurso que es el agua. Esa respuesta la tiene que hacer en su cuaderno, más otras 3 preguntas que están a continuación. No debe escribir nada de esto, ya nada de esto. Esto solamente le va a ayudar a usted para poder, ¿cierto?, responder su tareita, ¿ya? ¿Hay alguna duda con respecto a la tarea? ¿No? Entonces, si no hay ninguna duda con respecto a la tarea, todavía no se vayan a ir. Vamos a terminar de grabar la clase. Espero que se encuentren muy bien. Un besito para cada uno de ustedes.